Televidentes, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos nuevamente en esta segunda entrega informativa del telediario, señal que es retransmitida para la radio pública FM en todo el territorio ecuatoriano de este día, miércoles 10 de febrero de este 2021. Y expectativa hasta la medianoche seguían los conteos, sobre todo en algunas delegaciones como la de Guayas, donde el grupo y movimiento político Creo PSC continúan intentando sacar votos para poder superar en las milésimas que separan con la candidatura de Yacu Pérez, que sigue liderando con escaso margen, menos de medio punto, entre la candidatura de Yacu Pérez y Guillermo Lasso. Por lo tanto, no se definirá todavía aún en el transcurso de esta mañana, quizás o hasta el mediodía podría haber un resultado definitivo, pero el CNE todavía no confirma para cuándo podríamos tener efectivamente ya el dato real del escrutinio, pero todo podría definirse, como decimos, entre unos 20.000 o hasta 50.000 votos, según han dicho algunos expertos. Pero, ¿qué interpretación podemos darle a esto? Tendremos que analizarlo más adelante con uno de nuestros invitados, pero también vamos a aprovechar lo que pasó en Cuenca. Este fin de semana también decidieron los cuencanos decirle no a la utilización de recursos hídricos de las 5 cuencas hidrográficas de las cuales la ciudad se abastece de líquido vital. Con nosotros desde la capital Azuaya, la Atenas del Ecuador, el exasambleísta constituyente y uno de los principales precursores de esta iniciativa ciudadana por el agua. Don Fernando Vega, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Gracias por estar en el telediario. Muy bien, un saludo al medio de comunicación y a toda la audiencia. Efectivamente, pues el día domingo se realizó la consulta popular con una pregunta un poco complicada, porque era, ¿está usted de acuerdo con prohibir la minería, megaminería, mediana minería, en las zonas de recarga hídrica de los 5 ríos citados de Cuenca, en las áreas de recarga determinados por, como referente, determinados por TAPA, que es la empresa que tiene la obligación de servir agua a Cuenca y por lo tanto tiene la competencia, ¿no? La ciudadanía se ha manifestado entre los votos válidos, un 80% por el sí y un 15-10% por el no de las preguntas, ¿no? Pues definitorio y definitivo sobre cuál es el modelo de desarrollo que Cuenca, los cuencanos quieren para su ciudad y para su zona de influencia. El macizo del Cajas, declarado como patrimonio de la humanidad, es de donde le viene la vida y la sustentabilidad a Cuenca, y los cuencanos obviamente quieren preservar ese patrimonio para poder ser una ciudad sustentable a futuro. Señor Vega, pero esto no ahuyenta a la gran industria minera, la responsable, la seria, la que cumple con todos los requisitos y que además tiene los certificados y permisos tanto del Ministerio Rector, que es el de Recursos Naturales, como del Ambiente a través de Senagua. Le digo esto porque hace algunos días la titular de la Cámara de la Minería dijo que esto es un mal antecedente o precedente como inseguridad jurídica para la inversión que realmente necesita el país y sobre todo esa zona de la Azuay donde hay mucho recurso minero. ¿Qué lectura tiene usted de esto? Bueno, mire, esa afirmación de las mineras, y que es parte de su postura y de su posición, están en su legítimo derecho de pensar así, pero la temática tiene un problema, hay muchas falacias y muchos engaños ahí. En primer lugar, la seguridad jurídica en el Ecuador no debe ser solo para los inversores, debe ser primero, porque es un derecho humano, el agua es un derecho humano, entonces la seguridad jurídica debe defender primero los derechos de los ciudadanos. Y la propia Contraloría ha determinado en sus exámenes que los procesos de concesión minera no se realizaron cumpliendo con los estándares constitucionales y con los estándares internacionales. Y parte de esos estándares es la consulta que hay que hacer
a los ciudadanos cuando se trata de recursos que podrían afectar a las comunidades. Entonces, eso no se ha hecho ahora. Primera precisión. Segunda precisión, que se trata de ahuyentar a las mineras que tienen los certificados y todo. También hay mucha corrupción, debo decirlo, y la propia Contraloría lo dice. No se cumplen con los pasos requisitos, hay bypass, se pretende presentar a las mineras como el único espacio donde no hay corrupción, y no es así. Las concesiones se producen mediante mecanismos de corrupción, influjo, tráfico de influencias, etcétera. ¿Por qué? ¿Y esto por qué? Porque hacer minería en los páramos de Cuenca no es cosa fácil. Hay que traer mega maquinaria, hay que hacer grandes inversiones, se crea poco trabajo y se pagan pocos impuestos. Esa es la verdad. Y entonces, poniendo en la balanza fíjese usted que, ¿sabe cuánto le dejaría la minera por año a la ciudad de Cuenca por habitante, por votante? $2 por votante. O sea que eso va a resolver los problemas económicos de la SUAY. No es verdad. A cambio de eso se va a destruir el páramo y va a haber contaminación, porque las minas de Cuenca no son solo minas de oro y plata y cobre, sino también minas de arsénico y minas de otros metales pesados. Y mover 13,000 millones de toneladas, pues 3,000 toneladas diarias para extraer un mineral que tiene otros minerales que son venenosos y nocivos para la salud de los cuencanos, pues hay que pensar en costo-beneficio, no solo en términos económicos, sino en otros valores que son fundamentales para la vida de la comunidad cuencana. Eso quiere decir que Cuenca escoge otro modelo de desarrollo, y quiero hacer notar que esos mismos páramos que se quieren intervenir son las fábricas de agua con las que la SUAY provee del 50% de electricidad al país. Así que no es que Cuenca no da nada al país, Cuenca le da electricidad al país. Son las plantas más eficientes, más eficaces, porque han sido hechas como Dios manda, ¿no es cierto? Y no con las corruptelas y chanchullos que se han hecho las hidroeléctricas de los últimos años. Señor Vega, pero el tema del agua también tuvo, digámoslo así, un embanderamiento político, más allá de que el alcalde Palacio lo haya recogido como, digamos, principal autoridad de la ciudad. También el candidato presidencial Yacu Pérez ha tenido como uno de sus idearios de campaña, bueno, y siempre lo ha hecho, porque ha sido uno de los acérrimos defensores del agua y por supuesto, de la no industria minera. Él considera que los recursos naturales deben quedarse bajo la tierra y su principal elemento es el agua, según lo ha dicho el expresidente, el candidato. Bueno, ¿cree usted también que este tema, perdón, termino la pregunta, ¿cree usted que este tema también tuvo una connotación política que ayudó un poco a que los cuencanos tomen esta decisión? Le voy a explicar. Mire, la lucha por la defensa de los páramos y del agua, que hay dos perspectivas. Yacu Pérez tiene una postura ecológica antiminera. La consulta que los cuencanos hemos realizado tiene una perspectiva y un enfoque de defensa de los recursos esenciales para la vida de Cuenca, como es el agua. Yacu Pérez intentó 3 veces la consulta, no lo logró, porque no presentó la consulta como la Corte Constitucional quería. Nosotros analizamos y presentamos la consulta dentro de los parámetros que la Corte exigía, y por lo tanto la consulta fue aprobada. La consulta nace de una iniciativa ciudadana, no de un partido político, de ciudadanos que no pertenecemos a ningún partido político. Ninguno de los ciudadanos que hemos propuesto la consulta es candidato a ningún puesto político.
como ciudadanos tenemos todo el derecho de presentar esa consulta al poder local, al gobierno municipal. Hay que decir que tuvimos que pelear y convencer al señor alcalde de que asumiera la pregunta porque él quería lavarse un poco las manos. Al fin logramos que los concejales tomaran conciencia, ya la tenían los concejales, ya tenían conciencia de que era un deber de los concejales, de todos los concejales. Se aprobó la consulta en el municipio con mayoría absoluta, menos una abstención de uno de los concejales. Por lo tanto, esto no tiene bandera política, tiene politiquera o política partidista. Que el hecho de que la consulta haya coincidido con las elecciones de las que hay un candidato que está en favor de la ecología y de la lucha contra las mineras es una coincidencia. Que yo diría que más que el candidato arrastrar votos hacia la consulta le arrastró votos hacia él. ¿Por qué? Porque él ganó la prefectura en el Azuay con muchos menos votos, con la misma oferta, con muchos menos votos que los que ahora ha conseguido. Entonces, no es que él ha beneficiado a la consulta, sino que la consulta le ha beneficiado a él. Indirectamente, quien se beneficie de ello, nosotros no lo podemos controlar. Puede beneficiarse también la imagen del alcalde, qué sé yo, pero a lo que a nosotros nos interesa es precautelar los derechos de la ciudad. ¿No temen ustedes como colectivos de defensa del agua que puedan existir algunos recursos de protección o recursos extraordinarios ante un juez o hasta ante la propia Corte Constitucional? Le digo esto porque algunos de los argumentos de los abogados que pertenecen a la Cámara de la Minería dijeron aquí hace algunas semanas que no podría regularse, o mejor dicho, no podría desde un municipio, de una localidad, querer poner una prohibición cuando el que administra este tipo de permisos o concesiones o autorizaciones para el uso del recurso hídrico en la industria minera, en este caso, es el Estado ecuatoriano a través de las instancias y las autoridades correspondientes, llámese Ministerio de Recursos Naturales, llámese Senagua, llámese Ministerio del Ambiente, y que por lo tanto ahí habría una contradicción o un vacío jurídico, dicen ellos, y que ahí podrían darles la razón. ¿Cree usted que se venga una serie de demandas en contra de la ciudad? Verá, no. Le voy a explicar lo que puede suceder. Y deben conocer los ciudadanos, porque todo está plagado de medias verdades. A ver, en primer lugar, la tesis de los mineros era que no se podía hacer consultas sobre el agua porque estaba de por medio el recurso estratégico minero, que es competencia exclusiva del gobierno central. Pero la Corte Constitucional desbarató ese argumento porque al permitir la consulta reconoció que el gobierno local tiene competencia exclusiva sobre el brindar servicios de agua potable. Y que sepamos, el oro no es un derecho humano, pero el agua sí. Y esa competencia de darle a los habitantes de Cuenca agua limpia y en cantidad y en calidad es competencia del municipio. Y entonces la Corte ya se pronunció sobre eso no hay ningún problema. Una discusión está en el tema de la prohibición a futuro o en que la tesis actual de las empresas mineras es que las concesiones que se dan necesariamente tienen que llegar a la explotación porque el derecho minero es, una vez concedido, es inalienable y si se lo echa para atrás ahí se creería la inseguridad jurídica. Pero la misma Corte y la misma ley de minería establece que la explotación minera tiene volúmenes, gran minería, mega minería, mediana, pequeña minería. Según la Corte, usted no puede preguntar sobre todas, hay que preguntar sobre una concreta. Dos, la Corte y la ley establecen que el proceso minero tiene fases
y que cada fase tiene su propia, podemos decir, tiene su propio tiempo y su propia aprobación. En Cuenca, en este momento, hay una mina que está en que llegó a la fase de explotación, pero fue frenada por 2 sentencias judiciales. Los jueces, a los que usted alude, frenaron la explotación porque no se cumplió con la consulta popular, ¿no? Y en este caso de Quimsacocha, todavía la mina no ha llegado a la fase de explotación. Es decir, para explotar todavía tienen que conseguir del Estado el permiso, la aprobación de manejo ambiental, y no lo han conseguido. Y entonces interviene una consulta popular que debe hacerse diciendo no. Por lo tanto, esa mina tampoco podrá llegar a la fase de explotación y ninguna otra mina podrá llegar a la fase de explotación en estos lugares. Podrán hacer exploraciones de tipo científico para saber qué cantidad de minerales hay, pero explotarse no se explotará. Entonces, y ahí voy, si quiere usted, hacemos para entrar a responder al tema de que entonces, si no hay la minería a gran escala, va a venir la minería ilegal. Quiero responder también a eso después de que usted reaccione a mi respuesta. Más bien lo dejo para que continúe con esto de la minería ilegal, que es un grave problema que hay en Cuenca y sobre todo también en otros sectores como en Imbabura. Mire, la minería ilegal comienza a penetrar de manera poderosa en el Ecuador cuando el señor Rafael Correa hace la reforma a la ley de minería y regula la minería artesanal. Un minero artesanal es una persona que va a la orilla del río, recolecta las arenas del río, del lecho del río, las lava en batea y vive de eso. Esa minería es una minería que recoge el oro en pepitas, en polvo, ¿no? Es una minería que no es contaminante. ¿Por qué? Porque no se usa mercurio, no se usa cianuro, se usa un imán para separar la arenilla del oro. Mi papá, yo lo veía, mi papá lavaba oro en sus pequeñas tierras y hacía 100 bateas diarias para sacar 1 gramo. Pero ¿qué pasa? Que eso apenas da para sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa? Que vienen las mafias del narcotráfico y del lavado de oro y del lavado de dinero y ofrecen dinero y prácticamente convierten a los mineros artesanales en asalariados de una minería ilegal que es implantada e introducida con la complicidad y connivencia de la corrupción del propio ministerio y de los ministerios de control. De hecho, la minería ilegal se triplicó después de la reforma de la ley de la minería artesanal. ¿Y cómo es? Si hay una lista, el Estado sabe dónde hay minería ilegal en el país. En lo de Esmeraldas y todo eso que últimamente explotó. Y no hace nada. El Estado se ausenta porque, según la teoría del Estado, el territorio o está en manos de las grandes compañías mineras o va a estar en manos de la minería ilegal. Y él se ausenta. Y el Estado se ausenta. Y además, como ahora hay problemas económicos, dice que no puede controlar. Pero bueno, mire, en el Azuay no hay minería ilegal en estas zonas del páramo. No hay. ¿Por qué? Porque el mineral está a cientos de metros de profundidad y está disperso en la roca a nivel coloidal, es decir, en un tamaño tan pequeño que para lograr extraerlo necesitas precisamente la megaminería, la gran minería, ¿no es cierto?, para poder hacer los concentrados
que luego dejan también los famosos pasivos ambientales y las contaminaciones respectivas, ¿no? Donde hay minería ilegal es en la zona de Ponce Enríquez, donde se permite la minería, donde se han producido contaminaciones de ríos, se han ido a instalar en la zona del Sixi, que no es la zona del páramo, es en el lecho del río, donde están instaladas, hay concesiones de minería artesanal, donde ya se han introducido las mineras ilegales. Entonces, la población está en contra de todo eso. No son los pobladores de Cuenca los que van a hacer minería, y es gente de otros lados, extranjeros, colombianos, venezolanos, con dinero del narcotráfico. Es decir, en este momento la mafia del narcotráfico gobierna grandes territorios del Ecuador, en la costa, con el tráfico de drogas, y en la sierra con el tema de la minería. Y esto no se dice. Es decir, entonces, el que no podemos vivir pobres sentados en sacos de oro, supuestamente, invita a todos los aventureros del dinero fácil y del dinero sucio y corrupto a la explotación minera. Entonces, hay que analizar muy a fondo. No ha habido un debate serio en el país sobre esto. Solo se dicen cosas muy superficiales y se cree que la megaminería todo lo hace bien, que ahí no hay corrupción, que todo está bien, que todo se hace legalmente, que cuando obtienen los papeles, esos papeles son legales. No es tan así. Don Fernando Vega, gracias. Bueno, a la orden, a la orden. Yo creo que poder expresar lo que pasa realmente y lo que sienten los cuencanos. Ahora vamos hacia la postconsulta. Ahora hay mucho por hacer todavía, mucho por trabajar para consolidar el cuidado de las fuentes de agua, y eso le toca ya al municipio de Cuenca. Gracias al principal vocero de los grupos que están a favor del agua y que han ganado esta consulta popular en Cuenca para que se prohíba el uso del recurso hídrico de estas 5 cuencas hidrográficas que abastecen de líquido vital a la ciudad de Cuenca. 7 de la mañana, 25 minutos. A la pausa, al regresar temas económicos, hablaremos con el analista Fidel Márquez a propósito de esta reforma al Código Monetario y Financiero enviado por el presidente el pasado lunes y que ya tiene reacciones. El finalista de candidato del binomio UNES, Andrés Arauz, ha dicho que se opone y que lo primero que hará de ser gobierno es eliminar aquella reforma. Volvemos con esto.